Historia de vida de Santa Josefina Bakhita, de la esclavitud a la santidad universal. Santa Josefina Bakhita nació hacia 1869 en Darfur, Sudán. Pasó sus primeros años de vida en un ambiente familiar feliz, rodeada de sus padres, 3 hermanos y 2 hermanas. En su autobiografía describió esta etapa como muy feliz y despreocupada, sin saber qué era el sufrimiento. Pero esa paz se quebró bruscamente cuando, a los 9 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos. En ese momento, bajo amenaza de muerte, sufrió un trauma tan severo que olvidó su nombre original. Sus captores la llamaron Bakhita, que significa la afortunada, un nombre irónico y cruel que se burlaba de su condición de esclava. La pérdida de su nombre original simboliza la deshumanización inherente a la esclavitud, un intento por borrar su identidad y su historia personal. Durante los siguientes 12 años, fue vendida y comprada pasando por diferentes dueños. Vivió en condiciones inhumanas, fue sometida a trabajos forzados y a castigos extremos. Uno de los más atroces ocurrió a los 13 años. Le realizaron 114 cortes profundos en la piel, que luego frotaron con sal para dejar marcas permanentes. Su cuerpo fue marcado como propiedad y su identidad quedó completamente despojada. La esclavitud intentó borrar no solo su libertad, sino su humanidad. La llegada a Italia y el despertar de la fe. En 1882 fue comprada por Calixto Legnani, un comerciante italiano que la trató con amabilidad que ella misma describió como completamente irreal, permitiéndole sentir paz y tranquilidad. A diferencia de sus amos anteriores, Legnani le ofreció una existencia más digna. En 1885 viajó con él a Italia, donde fue confiada como niñera a la familia Micheli. Allí comenzó una nueva etapa que marcaría un giro radical en su historia. En 1888, la señora Micheli, debido a un viaje de negocios, confió temporalmente a Josefina al cuidado de las hijas de la caridad canosianas en Venecia. Fue allí donde Bakhita conoció el cristianismo de una manera profunda. Dijo que aunque siempre había sentido la presencia de Dios en su corazón, no había sabido quién era Él hasta ahora. Las enseñanzas de las hermanas, impregnadas de compasión y bondad, resonaron profundamente en su alma, revelándole un Dios que amaba a los débiles y ofrecía esperanza a quienes habían sufrido injusticias. La semilla de la fe comenzó a germinar en su interior, brindándole una paz y un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Este despertar espiritual la llevó a una lucha por su libertad formal. Cuando la señora Micheli quiso llevársela de regreso, Bakhita se negó rotundamente. Esta decisión derivó en un conflicto legal que culminó en 1889 con una resolución histórica. Un tribunal italiano declaró que, como la esclavitud era ilegal en Sudán y en Italia, Bakhita era libre. Esa decisión no solo le dio libertad física, sino también reconocimiento de su dignidad y derecho a elegir su destino. Poco después, el 9 de enero de 1890, recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Adoptó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada, simbolizando su renacimiento espiritual y su verdadera fortuna divina en Dios. Consagración y vida religiosa. En 1893, conmovida por la experiencia del amor de Dios, decidió ingresar a la congregación de las Hijas de la Caridad Canosianas. Emitió sus votos perpetuos en 1896 y vivió el resto de su vida en el convento de Schio, al norte de Italia. Durante más de 40 años, sirvió con humildad como cocinera, sacristana, portera y encargada de tareas domésticas. Aunque sus labores eran simples, las realizaba con una alegría profunda, fruto de su unión con Dios. Era conocida por su sonrisa permanente, su voz serena y su ternura.
La gente del pueblo la llamaba cariñosamente Sor Moreta. A pesar de su pasado doloroso y sus dolencias físicas en los últimos años, nunca se quejaba. Cuando le preguntaban cómo estaba, solía decir: «Como quiere el Señor». Vaquita también fue enviada a otras casas religiosas, donde compartía su testimonio y formaba a hermanas misioneras que partían a África. Durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a heridos y necesitados, siendo símbolo de consuelo y esperanza. Su capacidad de perdonar fue su rasgo más impactante. Dijo alguna vez: «Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me secuestraron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, pues sin ellos no habría llegado a ser cristiana y religiosa». Este perdón radical no era olvido ni resignación, sino una comprensión profunda de su vida como un camino providencial hacia el encuentro con Dios. Su historia trasciende el sufrimiento y muestra cómo la gracia puede transformar las heridas más profundas en luz. Últimos días, canonización y legado. Vaquita falleció el 8 de febrero de 1947, a los 78 años. Sus últimas palabras fueron: «Madonna, Madonna», expresión de su amor a la Virgen María. Durante 3 días, su cuerpo fue expuesto y cientos de personas acudieron a despedirla. Su fama de santidad creció rápidamente. Fue beatificada en 1992 y canonizada por San Juan Pablo, segundo el 1 de octubre de 2000, convirtiéndose en la primera santa sudanesa. Aunque no realizó milagros visibles durante su vida, su existencia misma, su perdón, su fe y su servicio humilde fueron considerados signos de santidad. Para su canonización, sin embargo, se le atribuyó un milagro: la curación inexplicable de una religiosa, tras orar con fe e invocar su intercesión mediante una estampa con su imagen. Este milagro fue examinado y aprobado por la Iglesia como prueba de su santidad celestial. Hoy es patrona de Sudán, Sudán del Sur, y de las víctimas de la trata de personas. Su fiesta se celebra el 8 de febrero, que también fue declarado por la Iglesia como el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Un faro de esperanza para el mundo. Santa Josefina Vaquita es un ejemplo de que la dignidad humana puede sobrevivir incluso al horror de la esclavitud. Su vida proclama que la verdadera libertad está en el espíritu y que el perdón puede vencer al odio. Es una intercesora poderosa para las víctimas de la violencia y un símbolo universal de reconciliación. Su historia demuestra que la liberación espiritual puede preceder, empoderar e incluso ser más fundamental que la liberación física, ofreciendo un mensaje de que, incluso en condiciones de opresión extrema, el espíritu humano puede encontrar libertad y propósito a través de la fe. Su historia no es solo la de una esclava liberada, sino la de una mujer transformada por la fe, que eligió vivir para los demás y cuya luz sigue brillando en un mundo que aún necesita justicia, sanación y esperanza.